Fricción. El desarrollo teórico de esta presentación abarcará el estudio de la fricción en seco en condiciones estáticas. Dentro de las interacciones más comunes y frecuentes que presentan los cuerpos está la originada por el rozamiento entre ellas. Sabemos que todos los cuerpos presentan cierto grado de rugosidad mientras estén en contacto y tiendan a moverse o se muevan uno con respecto a otro. En estas circunstancias aparece una fuerza que en el campo de la ingeniería tiene especial importancia, por ello su estudio y cuantificación. Tal fuerza se conoce como fuerza de fricción, que es la que permite que una persona camine, que exista el desgaste de piezas mecánicas en contacto o inhiba determinados tipos de movimiento. La fuerza de fricción se presenta cuando dos cuerpos tienden a deslizarse o se deslizan uno con respecto al otro, no importando su estado físico. Si el fenómeno ocurre sin la presencia de fluidos, estaremos hablando de fricción en seco. De lo contrario, será una fricción viscosa. Asimismo, si el fenómeno se presenta sin movimiento relativo, la fricción es estática. Y cuando se rompe el estado de reposo, la fricción se denomina cinética o dinámica. Para introducirnos en el estudio del fenómeno de la fricción estática, partiremos de un hecho experimental que consiste en colocar un cuerpo A de peso W sobre una superficie horizontal rugosa. El equilibrio observado lo podemos explicar mediante la construcción del diagrama de cuerpo libre, en donde vemos que el peso W es equilibrado por la fuerza normal N, es decir, no existe movimiento. Si ahora intentamos mover el cuerpo aplicando una fuerza horizontal P con ayuda del dinamómetro D, observamos lo siguiente: que el cuerpo no se mueve y que la lectura del dinamómetro muestra incrementos en la magnitud de la fuerza aplicada. Pero, ¿por qué no se mueve? No hay movimiento porque suponemos que existe una fuerza que interactúa entre la superficie horizontal y el cuerpo, misma que contrarresta a la fuerza horizontal. Esta fuerza es efectivamente la fricción Fr. Al construir el diagrama de cuerpo libre de este fenómeno y considerando el equilibrio evidente, deducimos que esta fuerza debe actuar tangencialmente entre las superficies en contacto. Otra característica de la fuerza de fricción se notará claramente si incrementamos gradualmente la magnitud de la fuerza P. Dicha magnitud se registrará en el dinamómetro hasta que el cuerpo esté a punto de moverse. Un instante antes del movimiento inminente, la fuerza de fricción alcanza un valor máximo, al que llamaremos Fr', por lo que se puede concluir que la fuerza de fricción estática no tiene una magnitud constante, es decir, varía desde 0 y hasta el máximo valor registrado por el dinamómetro. Ahora bien, de la observación del equilibrio que presenta el cuerpo al ser sometido a la fuerza P, consideraremos
que el valor de la fricción es idéntico a P, en tanto no sobrepase al valor máximo correspondiente al movimiento inminente. El incremento de la magnitud de la fuerza de fricción se debe al agarre entre las protuberancias de los materiales. Es importante mencionar que tales protuberancias son sólo visibles a través de un microscopio. Al superar el efecto de agarre, se presenta el movimiento relativo de los cuerpos y la fuerza de fricción cambia de estática a cinética, Fr subíndice C, que posee un valor inferior a la fuerza de fricción estática máxima Fr'. Enfatizaremos que esta fuerza actúa de forma tangencial a las superficies en contacto y es una componente de la resultante R de la interacción entre el cuerpo y la superficie horizontal. La otra componente de R se presenta perpendicular a las superficies en contacto y es la fuerza normal N. Si ahora repetimos el experimento anterior, incrementando el peso del cuerpo sin modificar la naturaleza de los materiales en contacto, podemos registrar las magnitudes de la fuerza de fricción máxima Fr' para cada caso mediante las lecturas en el dinamómetro. Estas medidas son las correspondientes al movimiento inminente. De esta forma, estamos en posibilidad de construir la gráfica de la fuerza de fricción máxima Fr' contra la fuerza normal N. Si se repitiera el experimento con la variante de emplear diferentes materiales, notaríamos que la pendiente de la recta se modifica y que a mayor aspereza, mayor pendiente, y a menor aspereza, menor pendiente. Esta toma el nombre de coeficiente de fricción estático y se acostumbra a representarlo por mu. Los experimentos realizados hasta ahora han permitido mostrar algunas de las propiedades de la fricción en seco. Estas fueron estudiadas y sus resultados publicados en 1781 por Charles Coulomb, quien observó empíricamente la incidencia de los distintos parámetros que intervienen en el fenómeno y que pueden sintetizarse en las siguientes leyes. Primera, la fuerza de fricción actúa tangencialmente a las superficies en contacto. Segunda, la fuerza de fricción máxima entre dos superficies secas es directamente proporcional a la reacción normal entre dichas superficies. La constante de proporcionalidad es el coeficiente de fricción estático, o sea, mu. Esto es, Fr' es igual a mu por n. Tercera, la magnitud de la fuerza fricción es independiente del área de las superficies en contacto. Cuarta, el coeficiente de fricción cinética es menor que el coeficiente de fricción estática. Otra vertiente de los experimentos consiste en colocar un bloque sobre un plano, el cual incrementará paulatinamente su inclinación angular θ respecto al plano horizontal. El bloque comenzará a moverse con relación al plano inclinado, en un instante en que llega a cierto valor angular. El ángulo correspondiente a la última posición de equilibrio
se conoce como ángulo de reposo y se representa con el símbolo φ. Si se analiza el estado de equilibrio de este bloque para la posición última de reposo, se observa que la componente del peso en la dirección paralela al plano deberá ser igual a Fr', en tanto que la magnitud de la fuerza normal es igual a W coseno de φ, dado que Fr' es igual a m por n. Entonces, observamos que el coeficiente de fricción estático es igual a la tangente del ángulo de reposo. La comprensión de las leyes que rigen el comportamiento de la fricción, sea en superficies secas o bajo la presencia de fluidos, nos permitirá entender los efectos benéficos o nocivos que esta fuerza puede causar en la práctica de la ingeniería. Con esto damos por finalizada la cápsula de fricción.